Bueno, muy buenos días y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Francia. Bienvenidas, bienvenidas a la segunda sesión del seminario en línea Transmedialidades en las Américas. Es un gusto reencontrarnos después de la primera sesión que nos dejó muy buen sabor de boca, que fue con el doctor Raúl Linares, y próximamente vamos a publicar. Antes de comenzar con esta sesión y nuestros ponentes, vamos a avisar que la sesión es abierta al público y también se está grabando. Así que al participar ustedes en preguntas y el debate están dando su consentimiento para ello. Y para las preguntas tenemos un módulo de preguntas aquí en el... A ver, ya lo activé. Sí, está activado. Pueden hacer las preguntas en un icono que les va a aparecer arriba de un signo de interrogación morado, pero el objetivo es que después de las ponencias ustedes puedan hacerlas de viva voz porque queremos generar un debate, no solamente una sesión de preguntas y respuestas, pero si se les ocurre una pregunta en el transcurso de la ponencia para continuar con ella, pueden ir anotando y tenemos ahí una fila de preguntas posibles para el final. Vamos a dejar las preguntas y el debate hasta el final de la sesión. Igual, a lo mejor la pueden poner en el chat, pero en lo de preguntas puede quedar un poco más ordenado. Muy bien, le cedo la palabra a la doctora Anaís Fabriol, que nos acompaña desde... ¿Estás en Saint-Brieuc? Sí, estoy en Saint-Brieuc. Bueno, gracias, Miguel. Entonces, este seminario está organizado en Francia por la revista América. Pertenece a la revista América, que es una revista de la Universidad de Rennes. Y estamos también colaborando con la Universidad de Brest y el grupo del Laboratorio de Investigación HCTI. Y también por parte de la UABC, pues tenemos al cuerpo académico Narrativas Transmedia e Intertextualidad. Bueno, hemos empezado como ya lo mencionaba Miguel, hemos empezado este seminario en mayo de este año, en abril de este año, y nuestra idea era entonces trabajar sobre figuras, obras concretas, seguir sus ramificaciones, entonces la adaptación, la novelización, el remake o la fanfiction, para luego ir cruzando miradas sobre la intertextualidad y la transtextualidad, entonces entre los diferentes medios efectivamente, de construcción de ficción, ¿no? O de no ficción, que existen entre artes y literatura, y tender puentes, obviamente. Y el objetivo es estudiar cómo esas cosas se dan tanto en América como en Europa. Y, bueno, y en otros ámbitos culturales. Y entonces vamos a comenzar con estas dos propuestas. Si quieres presentar a nuestro primer ponente, Miguel. Sí, muy bien. Hoy tenemos dos ponencias. La primera será del doctor Heriberto Yepes, de quien ahorita leeré una semblanza, y la segunda será del doctor Armando Navarro. Para leer, el doctor Yepes está afiliado al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC en Tijuana, y Heriberto Yepes es autor de cerca de 2 docenas de libros de novela, cuento, poesía y ensayo. Desde los años 90 su obra ha desarrollado la práctica y la teoría de la literatura fronteriza desde Tijuana, además de una importante labor de traducción y estudio de autores como Jerome Rothenberg, Charles Bernstein o Ulises Carrión. Es licenciado en filosofía y maestro en psicoterapia y doctor en literaturas hispánicas y teoría crítica por la Universidad de California, Berkeley. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es investigador nacional nivel 1. En 2025 apareció la traducción italiana de El Imperio de la Neomemoria, y en 2026 publicará Crítica y Postcrítica por Matadero Ediciones. Su ponencia de hoy conecta de lleno con nuestro seminario de cómo ciertas figuras icónicas se reescriben y reapropian a través del tiempo y de los medios. Así que, Heriberto, les cedemos la palabra. Bueno, pues voy a poner mi cronómetro para ser puntual. Primero, obviamente, agradecerles a Anaís Fabriol, a la doctora, al doctor Miguel Lozano, y a mi colega, que voy a tener el gusto de escuchar, Armando, en unos momentos.
y pues a quien nos acompaña también. Muchas gracias por su paciencia. Voy a leer y hablar durante 1 hora, es el tiempo que tenemos asignado, y pues comenzaré. Tiempo y apropiación, remakes literarios iberoamericanos de 1965-1988 es lo que abarco. Siguiente, por favor. Reescrituras, plagios, variaciones, intervenciones, sampling, collage, copias totales o parciales, remakes y remezcla de textos hechos por otros, escritores canónicos o fuentes no literarias. En el siglo XXI, el apropiacionismo se recolocó al centro de la literatura contemporánea. Entonces, en esta imagen que tenemos, el libro Day de Kenneth Goldsmith, que se comenzó a publicar en 2001 y ya se publicó en forma de libro en 2003. Después tenemos la imagen de Kenneth Goldsmith en 2011 leyendo en la Casa Blanca, leyendo su literatura hecha a base de apropiación. Abajo tenemos a Kachanyan y el Aleph Engordado de 2009. Al centro tenemos a Josefina Ludmer, que, como comentaré en un momento, teoriza la apropiación y la desapropiación, fue quien creó este término. Y tenemos también a un lado la antología Against Expression del 2011. Y al lado tenemos el 2015, la crisis de la apropiación en Estados Unidos, ¿no? Cuando Kenneth Goldsmith lee en marzo, si bien recuerdo, la autopsia, el reporte de autopsia de Michael Brown, lo lee como, pues, apropiándoselo y convirtiéndolo en literatura, y se desata un gran escándalo en Estados Unidos. Y creo que para mí, como voy a decir en un momento, es el fin digamos, del apropiacionismo anglosajón, como una práctica, digamos, acrítica, ¿no? La apropiación tuvo un repunte vía la poesía norteamericana post-language, o sea, después de la language poetry, después de Charles Bernstein, después de Lane Higginson. El protagonista de este nuevo apropiacionismo fue Kenneth Goldsmith, cuya obra Day apareció en 2001-2003, que es una transcripción del diario New York Times del 1 de septiembre del 2000, convertida en un libro de 836 páginas. Su uncreative writing, escritura no creativa, se difundió y agrupó a otros poetas hasta crear el movimiento del conceptual writing. Es una vanguardia. Es una neovanguardia primisecular en Norteamérica de principios de siglo y que fue relativamente replicada años después en Latinoamérica y España a través de su propagación por el mundo académico y la web ubu.com, creada por Goldsmith. Entonces, Internet propició una suerte de autocolonialismo conceptual, ya que cierto sur se apropió acríticamente del conceptualismo del norte global, paradójicamente para borrar el sur su propia historia conceptualista en arte y en literatura. Entonces, en 2009, Pablo Kachanyan publicó el Aleph Engordado, su reescritura del Aleph de Borges, interpolándolo y duplicando su extensión mediante un estilo no borgiano. En 2011, María Kodama, la viuda de Borges, demandó a Kachanyan por infringir derechos de autor. Ese mismo año apareció la antología oficial de la escritura conceptual norteamericana, Against Expression, editada por Craig Working y Kenneth, ¿no? A partir de Kachanyan y la antología norteamericana aparecieron en español obras que replicaban la escritura no creativa con materiales nacionales y teoría de Josefina Ludmer sobre las literaturas post-autónomas en ensayos de Ludmer de 2006, 2007 y 2010. Entonces, esta es la historia, digamos, de qué estaba pasando con el apropiacionismo en estas 2 primeras décadas, ¿no? El apropiacionismo ha sido continental y transatlántico, pero en el siglo XXI ha sido entendido mediante la hegemonía de la alta cultura experimental norteamericana. Los libros, antologías y manifiestos y web de Goldsmith y su escritura conceptual y escritura no creativa han funcionado como el parámetro cuasi mainstream para definir y contextualizar, por ejemplo, apropiacionismos iberoamericanos. Entonces, esto es lo que sucedió en el siglo XXI, y lo que yo quiero hacer a continuación es mostrar conceptualismos anteriores del siglo XX, de 1965 al 88, en Iberoamérica. Siguiente, por favor. Y comenzaré con apropiaciones entre el siervo y el amo, el sueño del pongo, de José María Arguedas.
El sueño del Pongo de 1965 de José María Arguedas deriva de un relato que escuchó en Lima de voz de un indígena proveniente de Cusco. El relato gira en torno a un sirviente, el Pongo, que narra a su patrón una historia onírica de ángeles y poderes mágicos. Después de que el indígena verdadero narró, a su vez, esta historia a Arguedas. Aparentemente le prometió volver a Lima para que Arguedas lo grabara, pero incumplió su promesa. Pero Arguedas dice haber memorizado la narración y poseerla, cito, casi copiada en mi memoria. Esta situación de escucha, curiosamente, parecía reproducir la escena del amo escuchando la narración del siervo que sucede dentro del relato. Creo que Arguedas no fue consciente de eso, ni mucha crítica ha sido consciente de eso, ese paralelismo extraño, ¿no? En la narración de Arguedas, el Pongo, sirviente de la gran residencia, es motivo de insistente burla de su patrón, quien lo desprecia no solo por su clase social y origen étnico, sino también por su apariencia física, estatura y ropa. El amo se divierte humillándolo, lo arrodilla para golpearlo y lo hace ponerse como un perro. Según se narra, el amo lo utilizaba para diversión, para sí y para otros, incluidos los demás indígenas que trabajaban o vivían en la hacienda. Esto sucede hasta que un día el Pongo le pide al hacendado el uso de la palabra para contarle un cuento y el hacendado le permite hablar. Cito: Padre mío, Señor mío, corazón mío, empezó a hablar el hombrecito, dice Arguedas. Soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos habíamos muerto. Fin de cita. En el sueño, amo y siervo se encuentran ante San Francisco, quien convoca al más hermoso de los ángeles y un ángel pequeño que le asistirá con una copa de oro llena de miel. San Francisco ordena a ambos ángeles cubrir con esa miel el cuerpo del amo. Siguiente, por favor. Luego, San Francisco llama a un tercer ángel de menor valer y llega un ángel viejo con las alas chorreadas que carga un gran tarro de gasolina lleno de excremento humano. Y el ángel decrépito, siguiendo la orden de San Francisco, cubre el cuerpo del siervo con el excremento hasta dejarlo apestoso y humillado. Cito: así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye ahí. El siervo, retomando su relato, indica al amo que su sueño no terminó ahí, ya que una vez que el amo fue uncido de miel y el siervo embarrado de excremento, San Francisco dio una última orden: lamerse uno al otro. Despacio, dice, por mucho tiempo. El sueño del Pongo termina con la escena de amo y siervo lamiéndose mutuamente y con el ángel rejuvenecido hasta que sus alas recobran su color negro, su gran fuerza. A tal ángel se nos dice, se le encomienda cumplir la voluntad divina. Podemos notar que la apropiación opera aquí a varios niveles en el relato de Arguedas, comenzando con el hecho de que su escritura es producto de la apropiación de un relato oral. Quizá, por cierto, el indígena que hizo esta narración oral quiso impedir la apropiación etnográfica y completa de esta historia, pues como anota Arguedas, no volvió para contarla por segunda vez, impidiendo que Arguedas grabara la narración. En otro nivel, el Pongo responde a la apropiación, despojo que el amo hace de su cuerpo, abriendo otra realidad, en donde él se apropia de la palabra y la trama. Al apropiarse del poder, pone de cabeza el orden jerárquico y la historia termina con una nueva y curiosa forma ulterior de apropiación que casi podría pasar inadvertida dentro de esta cadena. Nótese que más allá de la humillación del amo, al ser obligado a lamer el excremento en el cuerpo del siervo, que aparece en primer plano, a nivel mítico, el relato postula un intercambio de fuerzas entre lo bajo y lo alto, ya que creo que la dinámica mítica consiste en que el amo y el siervo se apropian de la fuerza y materialidades del otro. El sueño del Pongo comienza como un relato bilingüe nacido de la apropiación literaria de un relato oral indígena y termina como una especie de mito clandestino en torno a la apropiación cósmica y cultural entre fuerzas contrarias. Más allá de constituir una apropiación a varios niveles, el sueño del Pongo resulta un buen punto de partida para explorar la relación histórica entre cierto apropiacionismo literario en América Latina y el acceso hacia otra temporalidad, una realidad alterna, otro mundo, en que las relaciones sociales se invierten o al menos se alteran. La apropiación como técnica mesiánica. 2. Dios
y código concretista en Augusto de Campos. Pero que aparezca la imagen. Ahí está. Las relaciones entre vanguardia. Entonces me voy a ocupar de este texto de Augusto de Campos del 73. Las relaciones entre vanguardia y teología, experimentalismo y religión, innovación poética y no secularidad son complejas. El concretismo brasileño, por ejemplo, a primera impresión puede imaginarse como un experimentalismo tecnificante, incluso despolitizado, en relación con la izquierda de ese mismo momento, ¿no? Y más bien centrado en un programa tecnopoético. Sin embargo, más de uno de sus autores y sobre todo algunos textos claves del corpus concretista poseen una dimensión religiosa. Esta religiosidad converge con la apropiación. Pensemos en la pieza tardía Código de 1973 de Augusto de Campos. Ahí la tenemos en imagen, ¿no? Ahí está su antología y ahí está el poema, ¿no? De Campos yuxtapone las letras de la palabra código. Si lo notamos, ahí está la C, la O, la D. Es la palabra código convertido en este poema visual, este poema concreto. Para que tracen un nuevo signo que asemeja un logograma esotérico y un logotipo industrial. Debido a su redisposición visual, hacia el centro de código se lee God, Dios. Y también, aunque esto no ha sido identificado por sus comentaristas, se puede leer I, God. Ahí está la I al mero centro, ¿no? Como diciendo yo, Dios. La operación visual traza una equivalencia o al menos coordinación entre código y Dios. Es decir, el código como Dios y Dios como el código. No solo el código del concretismo, sino por extensión el código de la poesía. Por otro lado, también se entabla una relación entre I, yo y God, a modo de identidad. Yo es Dios o Dios es yo. Estas observaciones nos sugieren algunos aspectos de la relación del experimentalismo concretista con lo teológico, o quizá lo que podríamos llamarlo tecno-teográfico. No es casualidad que De Campos, en Viva Vaya, Poesía 1979, haya clasificado a código como una de sus enigmágenes. Así le llama, es una enigmágen. De Campos establece prácticamente la relación entre código, Dios y el yo como perteneciente a una esfera enigmaginal. Siguiente, por favor. Ahora quiero dirigir esta relación entre lo verbivoco visual y lo neo-aurático hacia otro poema visual de Augusto de Campos a mediados de los años 70, del 77. Se trata de una de sus intraducciones, así le llama él, una intraducción, que es una traducción, transcreación, apropiación del poema The Tiger de William Blake. De Campos no preparó simplemente una traducción del inglés al portugués o incluso una traducción creativa que variara en portugués o recreara efectos sonoros del texto en inglés, sino que decidió visualizar el poema de Blake, convertirlo en imagen gráfica en O Tigre del 77. De Campos no traduce el texto porque necesita apropiárselo más ampliamente para producir una nueva obra. El tigre imaginario metafórico del poema de Blake es convertido en un diseño visual hecho de trazos ondulatorios que asemejan una escritura oriental, entre comillas. Como imagen visual, este tigre toma una posición privilegiada, jerárquica, respecto a la escritura alfabética. La posición superior de la imagen no es accidental. El tigre simbólico asume su condición de ser celestial. El tigre verbal, singularmente simétrico de Blake, además, se convierte en dos tigres visuales simétricos en De Campos. El felino se vuelve díptico, descentrando la figura, el tigre, para exaltar el código, la simetría. O sea, el código que produce al tigre. Ya no el tigre, ¿no? Así, apropiación es redondeado mediante el dibujo del doble tigre. El tigre, siguiente por favor. El tigre visual compensa las pérdidas de la traducción y agrega otros sentidos. Me equivoqué, pero está bien, deja eso. El poema en inglés de Blake a la serie visual de Campos, del poema en inglés de Blake a la serie visual de Campos, el acto mismo de la apropiación queda simbolizada por esta figura animal. La apropiación simplifica, literaliza aquello de lo que se apropia y a la vez lo exalta. Como enigmagen, enfatiza las cualidades simbólicas, hermenéuticas y auráticas que consisten con su aspecto de design. Con O Tigre de Campos practica una forma de apropiación que transfigura el texto apropiado y lo plantea como una imagen, texto
donde lo técnico y lo luminoso han sido fundidos. La apropiación como tecno-teología. Y 3, que es la imagen que tenemos acá, el libro del lenguaje y apropiación en María Sabina. En 1955, el investigador Gordon Wasson visitó a la chamana mazateca María Sabina. La información se difundió por la revista Life en 1957, ¿no? Esta enorme revista, ¿no? Hacia finales de los años 60, 70, María Sabina era una celebridad y pronto fue apropiada por la contracultura y la psicodelia mundial. Pero cuando Álvaro Estrada tomaba su testimonio entre 1975 y 1977 para traducirlo al español y publicarlo en 1977 en siglo XXI, la chamana mazateca argumentó que el poder de los hongos alucinógenos se había perdido debido a su abuso por ella, los mestizos y los hippies. De entrada, tenemos una situación de cómo una forma de apropiación cultural hegemónica destruye lo que Sabina consideraba un poder mágico efectivo y ancestral. O sea, ella se siente culpable, ¿no?, de haber vendido los hongos a la contracultura, a los norteamericanos, a los turistas, a los mestizos mexicanos. Entonces aquí la apropiación también opera ahí, ¿no? La apropiación desactiva algo. La velada ceremonial de María Sabina consistía en una consulta y curación que realizaba algún enfermo que solicitaba sus servicios médicos tradicionales en Huautla de Jiménez. Pero ya los turistas no le pedían curación, le decían, no, yo quiero ver imágenes, no quiero que me cures, no vengo por que me cures nada, quiero tener un viaje, un trip. Entonces ese fue el problema, ¿no? A grandes rasgos, la ceremonia consistía en una ingesta común de hongos y cantos medicinales. Estos cantos, indicaba Sabina, no eran invención suya, sino que eran parte de un repertorio que ella decía que leía en el libro del lenguaje. Siguiente, durante su alucinación. El libro le había sido entregado durante la etapa final de su formación como chamana. Siguiente, así describía su primer acceso al libro mediante una visión. Voy a leer la cita. En la mesa de los seres principales apareció un libro, dice María Sabina. Un libro abierto que iba creciendo hasta ser del tamaño de una persona. En sus páginas había letras. Era un libro blanco, tan blanco que resplandecía. Uno de los seres principales me habló y dijo, María Sabina, este es el libro de la sabiduría, es el libro del lenguaje. El libro estaba ante mí, podía verlo pero no tocarlo. Empecé a hablar. Entonces me di cuenta que estaba leyendo el libro sagrado del lenguaje. Sabina concebía los cantos y recitaciones de su práctica medicinal poética como apropiaciones que hacía de un corpus preexistente al que accedía por la visión inducida por los hongos. Cito, el libro aparece y yo aprendo nuevas palabras. Fin de cita. Incluso durante el canto, la letra de la canción es atribuida al libro. Escuchen. Dice, soy la mujer que sola nací. Dice, soy mujer que sola caí. Dice. ¿Lo notan? Vuelvo. Soy la mujer que sola nací. Dice. Soy mujer que sola caí. Dice. Fin de cita. Sabina al recitar agrega la expresión dice para indicar que está leyendo, que no es ella quien dice, sino el libro. A veces decía que el libro aparecía en forma de visión como un ser metamórfico y tónico. Otras no aparecía, pero ella lo cantaba porque ya lo tenía guardado en la memoria, dicen otras entrevistas. En otro testimonio, María Sabina describía el libro como un libro que contenía curaciones y cantos. Así dice, no es que ese libro lo que tenía curaciones y cantos. María Sabina probablemente poseía una concepción de la producción poética como apropiación de modos más consciente que la mayoría de los autores modernos o incluso posmodernos, ámbitos en los cuales la apropiación es vista regularmente como experimentalismo o juego excepcional. Por otra parte, su poética de la apropiación, debido a su seducción poética y transcultural, ha sido insistentemente apropiado por otros autores. Por ejemplo, así por Camilo José Cela, Severo Sarduy, Juan Gregorio Regino, Anne Waldman, Jerome Rotten, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo un estudio que algún día pienso publicar de todas las apropiaciones que se han hecho de María Sabina, o de una buena parte, ¿no? Cito,
y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Así dice. En el caso de Sabina, la apropiación de palabras, versos, ritmos, pasajes del llamado libro del lenguaje ocurría una vez que ella accedía al espacio-tiempo mágico inducido por los hongos. Aquí entonces hay una relación directa entre la apropiación como técnica de recomposición poética y una realidad alterna. En este caso, directamente alucinada mediante métodos ceremoniales de la cultura mazateca. El ingreso alucinógeno a esta realidad psicosagrada se convierte en el requisito para poder practicar la apropiación como método literario. Tal es el vínculo que María Sabina atribuía que una vez que el hongo había sido apropiado indebidamente por personas de otras culturas, norteamericanos y mestizos, la experiencia alucinógena en los hongos ya no conducía a la zona mental mágica en que ella podía leer el libro del lenguaje. Le cerraron la biblioteca, por así decirlo, no el estante. El nudo entre tiempo mágico y apropiación poética, en este caso medicinal, se había roto, según aseguraba la chamana. En María Sabina, la apropiación poética puede practicarse solo habiendo antes accedido al tiempo mágico. Pero el acceso a ese tiempo mitológico, a su vez, está sujeto a las contingencias de la historia. La apropiación como técnica chamánica. Como técnica chamánica en crisis histórica. Siguiente, por favor. Y aquí me voy a saltar severos arriba por cuestiones de tiempo. Siempre te voy a decir que lo que hace en este libro Sarduy del 87 es apropiarse de imágenes de revistas científicas, de libros científicos, apropiarse de frases de fuentes budistas, fuentes científicas, y compone una serie de poemas visuales. Siguiente. Siguiente. Y saltaré a Leónidas Lamborghini. Voy a hablar de Lamborghini y Neruda. Ahora me gustaría mostrar otro aspecto de la apropiación de la poesía americana, su carácter subversivo. Leónidas Lamborghini realizó muchas apropiaciones, desde poemas clásicos de Quevedo y Góngora hasta tangos de Discépolo, desde el himno nacional argentino hasta Martín Fierro, desde San Pablo hasta Antonín Artaud. Cito: yo pongo en el centro la lectura. Creo que la lectura es la que hace los textos, y los textos se escriben en función de la lectura. Fin de cita. El tipo de apropiación que Lamborghini practicaba solía ser una remezcla paródica y demoníaca. Su propósito no era pacificar el texto, objetualizarlo, sino recargarlo, densificarlo, aumentar su poder. O sea, él se apropiaba para aumentar el poder de un texto. La idea clave de la apropiación de Lamborghini es, cito una frase suya, la distorsión de la distorsión. Su primera reescritura fue Eva Perón en la hoguera, de 1972. O sea, Lamborghini y María Sabina son contemporáneos. Eso quiero enfatizarlo, ¿no? Que Eva Perón en la hoguera, de 1972, es una reescritura de La razón de mi vida, el libro de Eva Perón, de 1951. Continúa la cita. Dice Lamborghini: yo había leído Los condenados de la tierra de Fanon y escuchado todo un año un jam session. Así dice, ¿no? Si se lee Eva Perón en la hoguera, prestando atención a estos elementos, uno puede percibirlos. Fin de cita. Quizá ningún otro poeta hispanoamericano de posguerra tiene una poética más explícita y contundente sobre la apropiación que Lamborghini. Yo pienso que Lamborghini es el mejor teórico de la apropiación en la poesía en español. Anterior a los language, por cierto, ¿no? Eso también es necesario enfatizarlo. Cito: asimilar la distorsión del sistema y devolverla multiplicada. Es, como dicen en México, darle al sistema de su propia medicina. Fin de cita. Esta distorsión de la distorsión a veces es, cito, fantasía, espejismo o desesperanza convertida en delirio esperanzado. Contra un sistema que es injusticia y mentira, dice él. Lamborghini, por parodia y paronomasia, deforma un texto. Ahorita vamos a unos ejemplos. Lo retuerce para fraguar, cito, una belleza payaso que ensaya sus volteretas y cae siempre de culo. Una belleza que es reída, pero se ríe a su vez del modelo y sus adoradores. Fin de cita. La apropiación como un acto de justicia poético-política. Siguiente.
Junto a esta poética explícita, una perceptiva retórica y programa político, hay sin embargo otro componente en las apropiaciones de Lamborghini. Voy a leer: la distorsión cambia a la H, que es un poema integrante de una serie que reescribe las letras del tango Cambalache, compuesto por Discepolo. Entonces esto es una reescritura de una letra de un tango. Reescribe en Verme y 11 reescrituras de Discepolo de 1988. Dice Lamborghini, la distorsión cambia la H. La distorsión cambia la H. Así, hoy resulta que es lo mismo que hoy o que hoy. En la fragua del distorsionar, en lo mismo. Porque tanto da como no da. Magma neutro del da lo mismo. Pero quizás hay que sacar el hoy. El hoy es quizás solo una manera de decir hoy. El hoy quizás no es necesariamente hoy. El hoy es quizás solo una palabra que se neutraliza con otra palabra, con quizás, que se borra con otra palabra, con quizás. Si revisamos la relación del poema de Lamborghini con su modelo, la letra de Discepolo, constataremos que el poema mantiene una relación más intensa, sin embargo, con su propia teoría de la apropiación. No solo distorsiona a su modelo, sino que sobre todo pone en práctica rítmicamente una liberación del carácter declarativo del modelo original, exaltando sus aspectos de indeterminación, cambalache y juego. O sea, con cambalache él hace otra cosa, ¿no? Lo convierte en otro género. El poema de Lamborghini, usando los juegos de palabras y los recursos poéticos en general, hace que la apropiación funcione como un dispositivo de desmontaje de definiciones previas, que a cambio de perder las certezas de la letra, entrega eventos visuales y sonoros. O sea, ya no sabemos de qué se trata, pero ahora sabemos qué está haciendo él con esa letra. Pero al desmontar el carácter comunicativo, ideológico del modelo que reelabora, no obstante, el poema se vuelve teórico. En sí mismo es un manifiesto sobre la apropiación. La distorsión de la distorsión. Este carácter metapoético, teórico, del poema se manifiesta en otras apropiaciones suyas. Además de que la apropiación en Lamborghini pretende ser distorsión poética de la distorsión del sistema político. O sea, él siempre está protestando contra la dictadura, siempre está protestando contra los gobiernos en sus poemas. Y resulta puesta en escena de la propia teoría de la apropiación, además. Y por tanto, de construcción también de esa teoría. También posee otra característica sobresaliente que podemos observar, por ejemplo, en una obra ulterior. Siguiente. Me refiero al Ruiseñor de 1975. Su reescritura de Ode to a Nightingale, Oda a un Ruiseñor, de John Keats, o Keats, ¿no? Según queramos pronunciarlo. Leo la reescritura, la apropiación de Lamborghini que hace de Keats. El mismo canto en canto, la risa risible, de la risa del señor risible, la risible belleza de la belleza, de la risible risa, el mismo canto en canto, el riseñor risible de la belleza risible. En su reescritura de otro texto, el de Keats, Lamborghini entreteje de escribir su procedimiento. Escribe cómo desescribe y reescribe el otro texto. Dice, por ejemplo, el mismo canto en canto. O sea, él está encantando un canto ya encantado para hacer con él ese canto algo más, ¿no? Transforma el poema de Keats repitiendo palabras, torciéndolas, como si quisiera hipnotizar el canto ya hipnótico de Keats. La apropiación en Lamborghini funciona como un encantamiento, un intento de magia. O sea que María Sabina y Lamborghini están haciendo apropiación mágica en los mismos años, en dos culturas aparentemente muy diferentes. En su explicación, Lamborghini habla de la distorsión que multiplica devolviéndole al sistema, y en sus poemas podemos escuchar cómo intenta devolver y multiplicar esa distorsión. Se trata de un lenguaje que tiene repeticiones que buscan hipnotizar y hechizar. Y él lo sabe, ¿no? Lo dice. La apropiación en Lamborghini busca crear otra realidad mediante un lenguaje mágico. La apropiación está de nuevo al servicio de lo no secular. En este plano religioso y populista, la transformación ocurre desde una voz poderosa hacia los otros, como en Eva Perón, ¿no? En ese texto. O en una transformación mágica y demoníaca del sujeto respecto a sí mismo, como en un poema que él recrea harto. La apropiación como
poética de fino populismo hipnótico. Este vínculo entre técnicas de apropiación de textos ajenos, el empoderamiento mágico de la voz lírica y el combate a un orden social está más bien activo de modo clandestino o semiclandestino en Lamborghini. Siguiente. Pero este mismo vínculo también ocurre en un poemario tardío de Pablo Neruda, Incitación al Nixoncidio y Alabanza de la Revolución Chilena de 1973, su última obra publicada en vida. O sea, tenemos a otro contemporáneo, en esos mismos años haciendo apropiación. En su prefacio titulado Explicación perentoria, Neruda explica que su poema está, cito, destinado a que los poetas antiguos y modernos, extinguidos o presentes, pongamos al paredón de la historia a un frío y delirante genocida. O sea, es un poemario para matar a Nixon, utilizando las voces de los poetas, ¿no? O sea, hacerle brujería, pues, ¿no? Matarlo con brujería. Neruda quiere que su poemario abra un tiempo alterno, una heterocronía, en que los poetas reúnan sus poderes mágicos, líricos, para usar, cito, la capacidad demoledora de la poesía. Fin de cita. Según Neruda, el ejecutado debe ser el presidente norteamericano Richard Nixon, porque, cito, acumula los pecados de cuantos le precedieron. O sea que también es una especie de inquisición, ¿no? O sea, lo quiere matar por pecador. Lo quiere ejecutar por pecador. Neruda convoca el espíritu de los mayores poetas para enfrentar al tirano, buscando destruir su imagen, así lo dice, a fuerza de descargas rítmicas, hasta convertirlo en un impresentable estropajo. Paradójicamente, al convocar el poder de las voces de los poetas mayores, la poesía resultante no tiene, cito, la preocupación ni la ambición de la delicadeza expresiva, ni el hermetismo nupcial de algunos de mis libros metafísicos. O sea, aquí es un libro diferente, ¿no? Es un libro con un tono no metafísico, ¿no? Populista, ¿no? Como también este populismo que también clama con esa sin ningún problema, Lamborghini, ¿no? O sea, somos populistas, ¿no? Pero Neruda asegura que será buena esta poesía tal vez para la salud popular. Y en esta negociación poético-médica, Neruda confiesa, no tengo remedio, ya que dice que su canción, cito, su canción es ofensiva y dura como piedra araucana. Fin de cita. En esta apropiación de voces y funciones, además, se apropia, cito, de las armas más antiguas de la poesía, el canto y el panfleto. Sí, siguiente, por favor. El primer poema de incitación al nixoncidio se titula Comienzo por invocar a Walt Whitman. Neruda no dice con presión para qué lo invoca, simplemente escribe. Es por acción de amor a mi país que te reclamo, hermano necesario, viejo Walt Whitman de la mano gris, para que con tu apoyo extraordinario, verso a verso matemos de raíz a Nixon, presidente sanguinario. O sea, que convoca el espíritu de Whitman. Así comienza, ¿no? Él lo invoca, lo convoca, hace este espiritismo para comenzar a juntar fuerza para lograr matar a Nixon. Hacia la mitad del poemario, Neruda sostiene que las voces espectrales de los poetas, él le ha sumado otras. Cito, abriendo puertas, cruzando fronteras, recluté hombres callados y severos, caídos en sangrientas primaveras. O sea, dice, a la de Whitman junto a otras voces de hombres callados y severos. Y él nos describe su procedimiento mágico, dice, abriendo puertas, cruzando fronteras. Llego a esas voces y las sumo a las de Whitman, ¿no? Al parecer se refiere a hombres comunes, campesinos caídos en Vietnam y posiblemente otros frentes. Quizás son estas voces no letradas las que, combinadas con las del poeta como Whitman, simbólicamente nivelan el discurso literario, resultando en una retórica no vanguardista y más bien coloquial y unívoca. Hacia el final del libro siguiente, Neruda agrega una invocación a otro poeta. Voy a leerlo. Mi compañero Ercilla. Comencé con Walt Whitman, viejo hermano, del antiguo esplendor americano. Vino Walt Whitman y me dio la mano. Ahora llamo a un noble compañero. Entre todos y todo fue el primero, don Alonso de Ercilla, el duradero. Entonces ahora convoca a este poeta soldado, ¿no? De siglos atrás, fundacional de la poesía en Chile,
Entonces está aumentando la fuerza, ¿no? El poder sobrenatural de su voz, ¿no? Después de llamarlo a batalla, así dice, apropiarse de su voz para ejecutar una misión nixoncida, el penúltimo poema del libro de Neruda se titula, siguiente, Habla Don Alonso, por lo que parece que la invocación ha funcionado. O sea, antes lo invocó y aquí ya habla, ¿no? Entonces sí funcionó, sí llegó el espíritu. Y el Ercilla imaginario se hace presente mediante un poema exclusivamente hecho de una cita. O sea, es una apropiación y edición completa, ¿no? Entonces, leo. Habla Don Alonso. Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. El método, y ya aquí usa incluso comillas, ¿no? El método apropiacionista de Neruda deja de ser puramente metafísico y se vuelve citacional, una apropiación literal de escritura de otro. Pero este nuevo tipo de apropiación resulta ser transicional, porque Neruda titula el último poema Juntos hablamos. Siguiente. Como si la invocación hubiese funcionado. Ercilla se ha sumado a la voz de Whitman, otros poetas espectrales y las voces populares caídas, y se presenta como parte de la voz lírica. Neruda aquí construye un poema en que alterna su escritura en minúscula, eso es Neruda, y la de Ercilla en mayúscula. Leo. Junto a los Andes una llamarada y desde el mar una encendida rosa. Chile, fértil provincia señalada. Hoy fulgura en la noche luminosa de América una estrella colorada, en la región antártica famosa. Y aunque sea atacada y agredida, Chile, mi patria no será vencida, ni al extranjero dominio sometida. Entonces aquí él combina Ercilla con su propia voz whitmaniaco popular, ¿no? El método de invocación mágica de otros poetas y voces de los caídos, con tal de apropiarse de sus poderes líricos y sumarlos al suyo, se ve continuado hacia el final del poemario por una poética donde Neruda y Ercilla escriben a la limón para construir una técnica de apropiación antiimperialista. La apropiación como magia comunista. Siguiente, por favor. Ahora ya me acerco hacia el final de este recorrido. El Che y la apropiación. Cuando Ernesto Che Guevara fue capturado y asesinado en 1967, los agentes encontraron en su mochila mapas, una radio descompuesta, rollos fotográficos, un par de agendas y un cuaderno verde. Los diarios del Che se han vuelto mundialmente célebres, pero el cuaderno verde, con letras en árabes en la portada, en cambio, ha recibido poca atención. Quizá porque solo contenía poemas. Es lo que andaba cargando él al morir en 67. Los poemas no consignaban al autor. O sea, él había transcrito en este cuaderno verde poemas, pero no consignaba al autor. Y a primera impresión podía pensarse que eran poemas del Che. Pero Paco Ignacio Taibo II identificó que se trataban de poemas que el Che había transcrito. Esta es la edición que hizo Paco Ignacio, ¿no? Solo en un caso tenía la atribución de autor, donde dice L. Felipe, o sea, León Felipe, ¿no? Anota Taibo. Se pregunta, ¿no? ¿Se trataba quizá de una manera de memorizarlos? ¿Copiarlos para luego recordarlos? ¿Fuera una cosa u otra? Se trataba de una antología. Así lo define Taibo II, al cuaderno verde. La colección era amplia. La copia del cuaderno que revisó Taibo II tenía 150 cuartillas. Los poemas que el Che había copiado pertenecían a Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén y León Felipe. Va de nuevo, Neruda, Vallejo, Guillén y León Felipe. Y voy a leer esta cita de Taibo. De los 69 poemas recogidos por el Che, solo uno tenía identificado al autor, el número 65, La Gran Aventura, que cerraba con un L. Felipe, León Felipe. O sea que el Che, por alguna razón, a ese sí quiso ponerle de quién era. Los otros 68 no registraban autoría. El Che había omitido los títulos de dos. Un poema estaba copiado en 2 páginas diferentes, con otro poema intercalado. 2 poemas habían sido copiados fragmentariamente y un poema estaba unido a otro sin divisiones. Curiosamente, los poemas no estaban ordenados por autor.
Soy consciente del tiempo, no se preocupen, ¿eh? Definir el Cuaderno Verde del Che como una antología quizás obstaculizado que Taibo II identifique que hay algo más que una recopilación personal operando en esta labor escritural del Che. No es una antología, o sea, me encanta lo que hizo Taibo, pero no es una antología. Más que antologador de sus poemas favoritos de 4 autores distintos, como sostiene Taibo II, el Che parece haber desempeñado una labor de editor transcreativo. Por eso los recortes, la borradura casi total de los nombres de los poetas. Ha sido un poema comunista, por decirlo rápido, ¿no? O sea, de común, un solo poema común, comunista. La fragmentación e incluso el intercalado de poemas. Está haciendo collage, ¿no? Bricolage. En términos literarios, el Cuaderno Verde del Che constituye una obra de apropiación. No es una antología, es una apropiación. En la edición ya publicada comercialmente, Booklet, los nombres de los autores, de 2011 creo, los nombres de los autores han sido restituidos accidental y desgraciadamente desfigurando la decisión editorial del Che. O sea, en esta edición comercial no se nota que le ponen los nombres y todo se aclara, digamos, ¿no? Para facilitar el reconocimiento de los poemas por parte del lector. Pero si leemos la obra secuencialmente, como un bloque unitario, tal como el Che pretendía, el corpus entero podía ser leído como un largo poema donde rige una voz lírica intensa. Y aquí los poemas de Neruda y Vallejo son cruciales, así como parte de una voz colectiva, construida sobre todo por los poemas de Guillén. Se trata de una larga escritura ocupada de eventos y personajes históricos, dramas existenciales, geografías, preeminentemente americanas, que hacia el final es dominada por los poemas de León Felipe. O sea, al final cambia. Tiene algo hasta de hegeliano, lesamiano, porque es como una progresión de la voz. ¿Cómo se estudia y comenta un libro como este? Definitivamente no en relación con su autor original, sino con la labor de reunión, de apropiación, es decir, leyendo la edición de apropiación utópica que realizó el Che Guevara. Se puede hacer una lectura temática, un análisis del largo poema resultante, pero creo que esta aproximación quedaría incompleta si no anotamos que el gesto conceptual de apropiación es la clave de este archivo. Lo que Che pretendía no era un ejercicio de recopilación personal, como Taibo II alega, sino un ejercicio de construcción de una voz poética análoga a su proyecto de construcción de un cuerpo social comunista internacional. Por eso la borradura de los nombres individuales de los autores, diluyéndolos en una escritura casi anónima, pues, comunista. Por eso el aparente desorden, que quizá más bien fue resultado de una lógica, o al menos un proyecto de lógica secuencial en su transcripción. O sea, por algo los puso como los puso, es el Che Guevara, ¿no? La numeración indica que los textos habían sido tomados de su fuente original e introducidos en una nueva obra. O sea, incluso los numera. El gesto apropiacionista del Che postuló a la poesía hispánica canónica en un gesto simbólico militante de unidad de la voz poético-social, del poema lírico y el proyecto social, de la autoría individual y la memoria colectiva. La apropiación como técnica guerrillera y transamericana, panamericana. Probablemente el Cuaderno Verde del Che es la obra apropiacionista más radical que se haya elaborado en la poesía hispánica. Y a modo de conclusión, con esta imagen me puedo quedar, ahorita cambiaré más adelante a otra. A modo de conclusión, apropiación y Mesías. Al asumir la apropiación como un viaje a otro mundo, hay una geopolítica involucrada en ese paso. Hay una economía y lucha de fuerzas concurrentes. En estas poéticas he detectado que la apropiación está ligada a una reincorporación de pasados mezclados con proyectos alternomundistas, visionarios o simplemente utópicos y especulativos. No se trata de una tradición consciente, sino de una discontinuidad con la literatura canónica. O sea, al mismo tiempo todos estos autoras y autores, a los mismos años, están siendo de la literatura canónica. Una especie de constante resurgencia de un proyecto alterno basado en un modelo sobrenatural y subversivo del espacio-tiempo. A diferencia del paradigma estético duchampiano, warholiano, o sea, de Duchamp Warhol, que domina a la escritura conceptual norteamericana, esta serie de poéticas suramericanas del siglo XX, muchas de ellas clandestinas o extracanónicas, empleaban la apropiación como instrumento político a favor de un tiempo microcultural o geopolítico contrahegemónico. Todos ellos quieren construir otro tiempo. La apropiación aquí sirve como modo de producción de otra historia. La apropiación aquí es parte de una geopoética de liberación.
esta concepción de la apropiación no es necesariamente idéntica o compatible con otras concepciones. Por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels sostienen que el capitalismo es revolucionario porque no voltea hacia el pasado, así dicen. Se avanza, el capitalismo avanza, y dice Marx y Engels, y eso es parte de las virtudes. Lo que a él sí le gusta del capitalismo es que avanza. Y la burguesía es imaginada como un avance hacia el futuro que, cito, despoja de su aureola a todas las actividades. Todo lo estamental y estable se evapora, todo lo consagrado se desacraliza, dice Marx. Le gusta, ¿no?, que el capitalismo desacralice todo, incluso a los poetas. Él lo dice, ¿no? Si entendemos la apropiación estética como una vuelta al pasado, una recuperación de materialidad textual pretérita, como una cita que retorna, es comprensible que cierto marxismo haya equiparado la copia con el desencantamiento del mundo. Así lo hizo Walter Benjamin para celebrar la pérdida de Laura debido a la reproducción mecánica, y en otro giro marxista hacia Adorno reprobó la tecnoreproducción y fragmentación de la alta cultura realizada por la industria cultural. Entonces a Benjamin le gustaba la recreación, el remake, que se perdiera Laura, y Adorno no le gustaba. Para Benjamin, la apropiación y reproducción son potencialmente revolucionarios y populares. Para Adorno, fetichistas y regresivas. En todo caso, la apropiación estaba al centro de la discusión marxista sobre el capital y la cultura. El repudio hacia la copia reaparece en la denuncia de Baudrillard, por ejemplo, cuando él denuncia el simulacro y lo hiperreal, y en la oposición de Jameson contra el pastiche, ¿se acuerdan? El posmodernismo estético como apropiacionismo generalizado. O sea, todos los marxistas no quieren que se haga reelaboración, apropiación. Algo les parece algo regresivo, algo ultracapitalista, etc. Por otra parte, reaparece su favorecimiento en el programa, o sea, se favorece el apropiacionismo en Debord o en las teorías sobre la repetición y diferencia en Deleuze o el fantasma de Derrida. O sea, tenemos a otros que sí prefieren, que sí están teorizando, están pensando, practicando la apropiación, ¿no? Estos franceses, todos ellos, ¿no? Estos tres. En oposición a aprobación, en esta tradición teórica, apropiación y peligro cultural están asociados. Esto me parece importante. O sea, apropiación y peligro cultural están asociados. Curiosamente, entre estos teóricos, el doble, los espejos y la repetición borgiana suelen ser una referencia común. O sea, todos ellos están leyendo a Borges. Están pensando la apropiación y multiplicación vía un referente literario iberoamericano, Borges. Pero el modelo borgiano no es el único en Iberoamérica. Aunque cabe decirlo, también en Borges la labor de apropiación, pensemos en Tlön, en sus dobles, etcétera, está intrínsecamente ligada a la aparición de otra realidad extraña, de magos, de chamanes, etcétera. En Borges también, ¿no? Inicié ya voy terminando, no se preocupen. Inicié este planteamiento con El sueño del Pongo, donde el ángel más despreciado y envejecido es revitalizado, cuando el amo es rebajado por San Francisco y el siervo recompensado con miel. Como hemos visto, de modo aparentemente extraño, la apropiación literaria frecuentemente está vinculada a la apertura de un tiempo sobrenatural, mágico e incluso redentor. Creo que haber detectado esto es quizá lo que más me sorprendió a mí. O sea, esto no lo sabía yo al comenzar los estudios, ¿no? Esto fue resultado del análisis. Este vínculo entre este tipo de apropiación y el acceso a otro tiempo-mundo pronto se convierte en una nueva serie de inquietudes y preguntas. Aunque no quisiera reducir la correlación entre apropiación y mundo alterno, no debemos soslayar que la apropiación es una ruptura del orden lineal de la construcción del discurso. El acto apropiacionista toma un fragmento de textualidad de otro tiempo, de otro espacio-tiempo, frecuentemente de un pretérito periférico o en peligro, y lo reinstala reimaginado, rompiendo así el tiempo lineal. Por su parte, Augusto de Campos hace apropiaciones que terminan por exaltar simultáneamente el diseño gráfico y lo teológico, y pareciera que en su programa concreto, la apropiación solo pudiera culminar construyendo una imagen logogramática. Sarduy, que no leí, pero aquí lo resumo, Sarduy distorsiona otras fuentes para sintetizarlas, imitando la gnosis, el gnosticismo y doctrinas espirituales, conduciendo la acumulación barroca de materiales y referencias hacia versículos neobudistas. Si en Sarduy la apropiación es zigzag, en Lamborghini es boomerang. Él se apropia de otros textos para acrecentar el poder inquietante de algunos de sus elementos subversivos originalmente latentes, dispersos o emergentes, identificándolos, repitiéndolos y multiplicándolos para reactivarlos y hacerlos recircular.
O sea, la distorsión de la distorsión y aumentar el poder y usarlas contra gobiernos, ¿no? Como en María Sabina, en Lamborghini también la apropiación es empleada como una fórmula mágica, como una técnica de encantamiento. La apropiación y sus recursos de repetición buscan transformar la realidad, copiándola y alterándola y haciendo que los patrones de ordenamiento de las palabras, imágenes o sonidos tengan un efecto mágico sobre la realidad social efectiva, en muchos casos provocando la apertura de un tiempo no normativo. En este campo de preguntas y selección de textos, la apropiación, más que una técnica literaria posmoderna o experimentalista, es una técnica de una larga historia mediante la que se construye imaginario colectivo y artístico. Al analizar estos casos, quiero evidenciar que la ocurrencia de distintas formas de apropiación apuntan hacia deseos de otra política. Esta ruptura de la producción lineal de textualidad al traer pretéritos o alteridades cometen un salto temporal que a su vez se asocia al salto temporal revolucionario. La conciencia, cito a Benjamin, la conciencia de hacer saltar el continuo de la historia es peculiar de las clases revolucionarias, dice Benjamin. Benjamin, entonces, en su propia práctica, unía apropiación y temporalidad revolucionaria. Eso también lo ha pensado Benjamin desde los 30, bueno, antes, ¿no? Pero si salimos del círculo vicioso preferencial eurocéntrico, es claro que este grupo de poetas iberoamericanos fueron más radicales que Benjamin. La diferencia amerita otro texto, pero como indicio de sus cercanías, tomemos la figura coincidente del ángel en El sueño del Pongo de Arguedas y en el concepto de historia de Benjamin. O sea, Arguedas y Benjamin están pensando todo esto con un ángel o ángeles involucrados. En ambos, la necesidad de una emergencia de otra temporalidad y la precariedad de ciertos grupos sociales aparece representada por un ángel. En Benjamin, el ángel, basado en una obra de Paul Klee, es lanzado por una tempestad hacia el futuro, al que le da la espalda, mientras atestigua el ángel, con su mirada desorbitada, las ruinas que no han dejado de acumularse desde el pasado. En Arguedas, el ángel parece decadente, pero la intervención divina en la lucha entre el amo y el siervo lo revitaliza. O sea que al final el ángel toma poder, pero la intervención divina en la lucha entre el amo y el siervo lo revitaliza y elige como ángel de la historia, de la contrahistoria. En Arguedas y Benjamin, por tanto, el ángel representa la necesidad de una relación a contrapelo del archivo en un contexto de despojo colonial que inmiscuye lo sagrado. Pero al leer Arguedas he querido mostrar algo que queda oculto en Benjamin, que el revolucionario, Arguedas y Benjamin, han construido este discurso todavía en un contexto de sujetos colonizadores arrepentidos. En suma, el apropiacionismo a veces ha apuntado hacia la teología política y soteriología judeocristiana, otras veces hacia sueños de liberación de grupos subalternos. En otros casos ha aparecido como modo de producción de un sueño de empoderamiento mágico del individuo, o incluso de todo un continente soñado mediante discursos de liberación cultural o pancomunista. La apropiación es una técnica de iniciación, cambio de realidad, redención, utopía, inscrita en un proyecto fantasmagórico de reimaginación de lo político. Siguiente. No, todavía no. Bueno. En un siglo en que la apropiación, por una parte, resulta una práctica en culturas urbanas y mediáticas, nuestro tiempo, y por otra, en que vivimos una resurgencia del apropiacionismo en las artes y la literatura, más que un gesto de historia literaria, donde quisiera mostrar que la apropiación ha estado dentro y fuera del canon de la literatura en el continente americano, me interesa exponer que la técnica literaria de la apropiación y la búsqueda de otra realidad están históricamente enlazadas a manera de poética política, con un fuerte elemento de resistencia cultural, mesianismo y revolución. La apropiación aquí no es primordialmente una técnica experimental estética, sino en muchos casos un proyecto de salvación popular y de viaje a otro mundo, a veces mágico, a veces comunista. La discusión de la técnica de la apropiación, sin duda, no puede reducirse al paradigma duchampiano warholiano, benjaminiano debordiano, o mucho menos goldsmithiano, que es lo que se ha hecho, ¿no? Porque creo haber mostrado que hay otros apropiacionismos y son otras sus geopoéticas. Discutir la apropiación internacional sin estas otras geopoéticas implica desapropiarlas de sus propias historias. Siguiente. Lo que esta apropiación pone en juego es la existencia, la producción de otros mundos. La apropiación como técnica mesiánica, la apropiación como tecnoteología, la apropiación como técnica chamánica, la apropiación como técnica iniciática, la apropiación como magia comunista. Siguiente.
Estos poetas practican la apropiación como técnica para producir un tiempo mítico, mágico o geopolítico opositor. Practican diversas formas de apropiación literaria como una técnica de construcción de una geotemporalidad no secular que se opone al modelo dominante de tiempo lineal, secular, capitalista. Siguiente. Al tomar materiales literarios de otros, el poeta activa memorias y así desea recombinar la temporalidad y los sucesos del pasado y el porvenir. Entre estos poetas, la apropiación es una técnica para abrir portales. Siguiente. En estas poéticas está en juego la apropiación como técnica para alterar el tiempo. La apropiación como técnica para rehacer la historia. Muchas gracias.